Cambios e impactos sociales y económicos en México. México es uno de los países más grandes en Latinoamérica, tanto en términos de extensión geográfica como de población y capacidad económica. Cuenta con una gran diversidad cultural, social y natural. Debido a la reorientación económica y a la mejora del sector salud, la sociedad mexicana sufrió varios cambios a partir de los años 30. Desde esta década, el país tuvo cambios sociales por la nueva orientación económica hacia las actividades industriales. Se integran los avances científicos y médicos, las personas comienzan a tener un mejor servicio de salud y la sociedad comienza a pasar a ser urbana. Esto provoca que los campesinos comiencen a emigrar a la ciudad buscando un mejor nivel de vida. Uno de los cambios más notorios que tuvo la población fue su distribución, pasando de ser mayormente rural a asentarse en áreas urbanas. La población y su distribución cambia, así como el número de habitantes. De 1910 a 2010, el país aumenta de 15 a 110 millones de habitantes. Las expectativas generales de vida también cambiaron. Hubo descenso en la mortalidad infantil. La esperanza de vida pasa de 34 años en 1930 a 77 años en 2010. Otro cambio importante fue en la tasa de natalidad, donde durante la segunda mitad del siglo XX hubo un aumento, pero para 1970 disminuyó debido a las campañas de control poblacional. Otros cambios fueron la incorporación de la mujer al mercado laboral, el aumento de la escolaridad y la aparición de las familias monoparentales, las cuales están integradas solo por los hijos y el papá o la mamá. En el ámbito educativo, los cambios de gran importancia fue la expansión del sistema educativo y el acceso a la educación pública. La modernización del país trajo también un cambio en el trabajo y en el empleo, provocando que disminuyera el sector dedicado al campo y aumentaran las empresas a partir de 1960. La economía se ha caracterizado porque México estableció tratados comerciales con otros países, con la finalidad de intercambiar libremente productos y materias primas. Esta apertura benefició a algunos sectores, ya que permitió a los mexicanos adquirir tecnología y productos novedosos para la industria, las comunicaciones, el transporte, el entretenimiento, la medicina y la informática, entre otras. Se generaron problemas por los altibajos en la economía a causa de las medidas establecidas por el gobierno que afectaron la producción agrícola, así como las pequeñas y medianas empresas. Con ello aumentaron la pobreza, la marginación, el desempleo y el descontento social. Como consecuencia, algunos mexicanos comenzaron a emigrar a Estados Unidos en busca de trabajo. Situación económica y política actual. Con una población de casi 130 millones, una rica historia cultural y gran diversidad, una geografía favorable y abundantes recursos naturales, México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina. El país tiene instituciones macroeconómicas sólidas y está abierto al comercio. La economía se contrajo un 8.2% en 2020, con una fuerte caída en la primera mitad del año, debido a los choques de oferta y demanda derivados de la pandemia de COVID-19, que tuvieron profundos impactos en las empresas, el empleo y los hogares. La recuperación en este 2021 dependerá de varios factores externos e internos, incluida la velocidad de las entregas de vacunas, la dinámica de crecimiento de Estados Unidos y la inversión privada.
Debido a los precios más bajos de los combustibles y a la pandemia, la inflación debería disminuir a 3.3% en 2021 y 3% en 2022, impulsando el poder de compra y consumo privado. El Plan de Recuperación de la Economía de México en respuesta a la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 incluye un paquete de estímulo de $26,000 millones, que ha sido fuertemente criticado por no haber sido detallado y por ser más reducido que los estímulos fiscales entregados en otros mercados emergentes. Según el presidente, los recursos para este paquete provienen de una reducción de gastos y recortes salariales de funcionarios de alto nivel. La tasa de desempleo de México subió a 5,2% en 2020, sobre todo debido al impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19, y se prevé que crezca ligeramente a un 5,8% en 2021. La economía de México está diversificada, incluyendo industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufactura. México es la séptima potencia agrícola mundial y se encuentra entre los mayores productores de café, maíz, naranjas, aguacate y limas del mundo. La ganadería y la pesca también son actividades importantes en la industria alimentaria. México es también el quinto mayor productor de cerveza del mundo y el mayor exportador. Aunque la pandemia de COVID-19 implica desafíos de peso, el sector agrícola ha sido uno de los más privilegiados en México, ya que no se vio afectado como otros sectores e incluso se registraron periodos con un ligero crecimiento. México también es uno de los 10 mayores productores de automóviles en el mundo. Debido a importantes inversiones inmobiliarias, el sector de la construcción es dinámico. En 2020, sin embargo, el sector de manufactura se vio gravemente afectado por la pandemia, especialmente las industrias de automóviles, textiles y bebidas. El líder político actual es el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre del 2018 por el partido Morena. No existe un vicepresidente de facto en México. En caso de que el presidente no sea capaz de asegurar sus funciones, el Congreso nombra a un sustituto o presidente interino. Hasta esta nominación, el secretario del Interior es quien asume el poder ejecutivo provisoriamente. Al asumir como presidente en diciembre del 2018, Andrés Manuel López Obrador rompió la hegemonía entre dos partidos que duró por décadas y capitalizó el descontento social. El gobierno de López Obrador declaró que las reformas económicas son su prioridad, incluyendo reformas en la legislación en los sectores de la energía, finanzas, impuestos y telecomunicaciones, junto con el objetivo general de lograr una distribución de ingresos más igualitaria. Sin embargo, el gobierno ha sido criticado desde el inicio de la pandemia, ya que parte de la población considera que la administración de Obrador ha intentado esconder deliberadamente la emergencia durante 2020. México es el cuarto país más afectado en términos de muertes totales provocadas por COVID-19. En cuanto a partidos políticos, México tiene un sistema multipartidista. Los partidos políticos de México son Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Movimiento Ciudadano, el Partido Ecologista Verde de México y el Partido Nueva Alianza. México, cuyo nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, es una república federal basada en una democracia presidencial. México tiene una organización política basada en el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder legislativo.
Este poder está formado por el Congreso de la Unión, el Congreso del Senado de la República y la Cámara de Diputados. Poder Ejecutivo. El poder ejecutivo recae sobre una persona, en el caso de México, el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Poder Judicial. Este poder está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual está formada por 11 ministros.